Entonces, estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase número 21 de la materia de Finanzas Internacionales. Estamos viendo lo que es el mercado de divisas, ¿no? Voy a admitir a dos personas más. Bueno, ya este mercado de divisas, como ya lo habíamos explicado, se centra en la oferta y demanda de divisas, ¿no? Compra y venta de moneda, ¿ya? Ahora, lo que yo recomiendo para entender un poquito más el tema de los tipos de cambio y cómo es que uno puede comprar y vender a plazos, ¿sí? Es entrar a mercados o es decir, a organizaciones que realicen este tipo de transacciones, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles básicamente una página, ¿sí? Les voy a compartir donde ustedes pueden acceder a toda esta información. Entonces, fíjense, les voy a compartir. Aquí tenemos a Google. Se llama Mexder. ¿Qué es Mexder? Es un mercado mexicano de derivados, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, es un mercado mexicano de derivados. Como pueden ver, aquí también nos habla de la información, ¿no? El mercado mexicano de derivados o Bolsa de Derivados de México forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores y se ubica en el mismo edificio, ¿no? Opera desde 1998. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a este MexDer, ¿sí? Ahí nos sale una foto de la bolsa y todo eso. Lo que nos importa a nosotros es lo siguiente: ver sus productos. Dentro de los productos queremos ver los contratos futuros. Bueno, no accede, no sé qué le pasa. Uy, ahora sí. Ahí. Fíjense, tenemos contratos futuros. Estos contratos futuros obviamente son a través de la bolsa de valores. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les muestro estos contratos futuros en una página mexicana y no en la Bolsa Boliviana de Valores? Porque la Bolsa Boliviana de Valores no opera todavía con mercado de futuros. Las únicas bolsas en Latinoamérica que lo hacen es la bolsa argentina y la bolsa chilena, ¿sí? Pero vamos a entrar aquí a ver de la bolsa mexicana. Entonces, aquí, fíjense, contratos futuros listados en MexDer. Tenemos un contrato de divisas. Este contrato dice es dólar de monedas en curso, monedas estadounidenses. Términos del contrato, dólar, clave de pizarra, nos dice qué clave para poder hacer el seguimiento. Tamaño del contrato. No puedo comprar, ¿sí?, un contrato futuro por menos de $10,000 americanos. O sea que esto está estandarizado. Tampoco lo puedo hacer por más. Directamente compro $10,000. Si necesito 15,000, bueno, tengo que realizar dos contratos, ¿no? 30,000, tres contratos, así sucesivamente. Periodo de contrato. Entonces dice ciclo diario, mensual, trimestral, hasta por 15 años. Unidad de cotización, como pueden ver, nos dice pesos por dólar. Fluctuación mínima, 0.01 pesos por valor de puja. Horario de negociación de 7:30 a 14 es el horario de Ciudad de México y en el horario que se abre la bolsa, ¿sí? Además, tenemos último día de negociación, dice lunes. ¿Qué otra característica más tenemos? Ya, una vez que ha vencido, ¿sí? Esto se hace efectivo el segundo día hábil después de la fecha de vencimiento. O sea que se me hace la acreditación del dinero, ¿no? ¿Qué más?
vamos a entrar aquí también hay sobre euros, fíjense. Obvio, les había dicho que son las dos monedas más importantes. En este caso, sobre euros, ¿qué tenemos? Nos dice euro, moneda en curso de la Unión Europea, términos de contrato euro, posteriormente vamos a estar entrando en términos de contrato. Dice euro más mes y año de vencimiento, ¿no? El tamaño del contrato, o sea, solo puedo comprar por 10.000 euros. El periodo de contrato, ciclos mensuales hasta por 10 años. El tipo de cambio o cotización peso-euro, ¿sí? Y básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, estos son contratos futuros por divisas. Posteriormente también vamos a estar hablando de estos índices, ¿sí? Vamos a estar hablando de otros tipos de productos derivados, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora, le voy a dar clic aquí en términos de contrato y vamos a ver lo siguiente. Estaríamos hablando de un contrato de derivados. Es por esta razón, ¿sí? Dólar de los Estados Unidos entrega en especie, es decir, que nos van a entregar en moneda, ni siquiera nos van a hacer un débito, ¿no? Ahora, fíjense, activo subyacente. El activo subyacente es aquel activo por el cual se firma el contrato, ¿sí? Y en el cual podemos ver lo siguiente, el activo subyacente es dólar. Ya aquí tenemos la mecánica de negociación, ¿no? Los días de vencimiento, unidad de cotización, puja, dice, la presentación de posturas para la celebración de contratos se refleja con las fluctuaciones mínimas. Ahora, esto, ¿a qué precio se realiza, no? A un tipo de cambio, ¿sí? Que va a estar determinado por esta bolsa. Ya, obviamente hay que hacer un seguimiento para ver en cuánto nos tocaría hacer la compra, ¿no? Y esto como es como cualquier acción, fluctúa en función a la oferta y la demanda, ¿ya? Ahí tenemos el horario de negociación. Ahora, ¿por qué nos habla tanto del horario de negociación? Porque estas fluctuaciones, como se dan en el corto plazo, nosotros podemos aperturar una orden de compra y esa orden de compra directamente puede tener una fluctuación de cantidad. Imagínense lo siguiente, el caso que les había mostrado en la pizarrita. Vamos a volver a la pizarra. Aquí. Imagínense que yo abro mi orden de compra con este tipo de cambio. Bueno, este sería pesos mexicanos, ¿no? Con este tipo de cambio. Pero cuando se ejecuta mi orden, el tipo de cambio ya está en 8.80, o sea que yo, por la volatilidad y por la variabilidad de este precio, de esta cotización, estuviera teniendo que pagar este monto o los 200.000 adicionales. Entonces, por eso se habla de los plazos de contrato, ¿sí? O las horas de negociación para que no existan esas variaciones, ¿no? Y podamos negociar en vivo porque luego la orden de compra puede modificarse. Ya, entonces aquí tenemos la liquidación. Todo esto son las características que se tiene, ¿no? Cálculo del precio de liquidación. Aquí tenemos la fórmula. Posteriormente vamos a estar hablando de estas situaciones, dado que tenemos que aprender a un tema adicional que vamos a ver, va a ser el mercado de derivados, ¿ya? Donde vamos a estar nosotros viendo cómo se operan con todos estos derivados. Existen 4 derivados, ¿sí? Y no solo vamos a hablar derivados de divisas, estaríamos hablando derivados de materias primas, estaríamos hablando también derivados de acciones, ¿no? Principalmente el que más nos importa en el tema de contratos de
de exportación y todo eso son los mercados de derivados de productos, ¿no? Ya, entonces, todo esto es fundamental. Ya les estaría mostrando cómo está operando. Ahora, no solo tenemos que ver eso, también hay aquí, como pueden ver en esta página, una serie de información que nosotros podríamos ver. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es avisos por producto. Bueno, está un poquito lento el internet aquí. Ahí. Entonces, ahí podríamos darle clic en futuros. ¿No? Ojo, y aquí podemos ver algo. Que los futuros, ¿sí? Se puede hacer sobre CETES, bonos, divisas, índices de precios al consumidor, UDI, no sé qué significa en este caso, sobre acciones, sobre swaps, que son permutas financieras, ¿sí? Sobre commodities, que son materias primas básicas, ya, luego aquí dice fibras y luego TAI, ¿no? Entonces, esto es un mercado de derivados, futuros, opciones, swaps, ¿ya? También tenemos otro tipo de contratos que operan en el mercado de derivados, se los voy a anotar aquí. Son los contratos forwards, o sea que con eso estaríamos cumpliendo y mostrarles los 4 forwards. Entonces, ¿qué significan estos forwards? Son contratos futuros, pero realizados en mercados fuera de la bolsa, es decir, en mercados over the counter, donde son acuerdos entre partes. ¿Sí? Entonces, sí se puede dar, y estos forwards reciben este otro nombre. Son lo mismo que los futuros. Ahora, ¿para qué me serviría a mí estas herramientas? Principalmente vamos a hablar de divisas. Los forwards y los futuros de divisas me permiten a mí fijar el precio de una divisa. ¿Por qué digo fijar el precio de una divisa? Vamos a ver lo siguiente. Como anteriormente les había mostrado, voy a entrar a la cotización. ¿Sí? Tipo de cambio BOB euro, digamos. Bueno, que eso ya lo hemos visto. Frente a dólar también lo hemos visto. Entonces, yo les había mostrado esta gráfica, ¿sí? ¿Y qué significa esto que tengo aquí? Significa variabilidad. Fíjense cómo en un día esto ha tenido fluctuaciones, ¿sí? Estas fluctuaciones se han dado minuto a minuto y eso se puede dar en plazos más cortos. Entonces, ¿qué es lo que...? Es decir, se puede dar fluctuaciones segundo a segundo. ¿Y esto qué situación puede traernos a nosotros? Variabilidad. Y si tenemos que realizar una compra de divisas y esta compra de divisas va fluctuando y va variando, nos estamos arriesgando. Por lo tanto, acceder a ese mercado de derivados y poder realizar una compra es la mejor opción para estabilizar el precio. Es decir, cuando yo no firmo un contrato, sí les voy a mostrar aquí a un mes, a ver a un año qué tal. Aquí se ve mejor, lo voy a ampliar. Bueno, aquí, a ver. Aquí. Fíjense, toda esta fluctuación que existe, ¿sí? 0.13, 0.12, todo esto, ojo, parece de 0.13 a 0.12 muy poquito, ¿sí? 0.13 hasta 0.11, ¿no? Fíjense, desde 0.13 hasta 0.11. Bueno, llega hasta 0.14 su máximo, por ahí lo veía. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con estas fluctuaciones? Ahora se encuentra en tipo de cambio indirecto.
¿Cómo se hace para hallar el tipo de cambio directo? Se divide 1 entre la cotización, que me decía 0.11. Si divido 1 entre 0.11, me va a dar el valor de cotización en tipo de cambio directo. Entonces voy a hacer el cálculo ahora para calcular cuánto sería el tipo de cambio directo. Ahí decimos, parece que la fluctuación no fuera mucho, no solo 2 centavos, pero fíjense, 1 dividido entre 0.11 está dándonos un tipo de cambio de dólar, o de, perdón, de euro a boliviano de 9.09. Ahora, si nosotros vemos 1 dividido entre 0.14, que era la otra variación, tendríamos el tipo de cambio directo, pero con el precio mínimo, que sería 7.14. Ahora, como hemos hablado y ustedes han debido calcular ya cuánto es su exportación por container, ¿sí? Pueden ver básicamente que si yo necesito yo 1 millón de euros, estaríamos hablando de 9 millones de bolivianos con este tipo de cambio. Y con este tipo de cambio estaríamos hablando de 7 millones de bolivianos, y lo cual significa un riesgo y una diferencia abismal, por lo que estas variaciones van a tener efectos graves en esta situación. Ya, entonces, por eso es que las empresas no se quieren arriesgar a esta variabilidad, ¿no? O a esta volatilidad, porque eso afectaría sus flujos de caja. Y como no quieren arriesgarse, ¿qué hacen? Firman un contrato futuro. Ahora, si se firma un contrato futuro, el contrato futuro va a decir lo siguiente, ¿no? El contrato futuro va a decir, bueno, estás comprando a 8.50 bolivianos por euro. Entonces, ¿qué significa? Que he logrado estabilizar el precio del tipo de cambio. Y eso permite a las empresas tener unos pronósticos aceptables y adecuados sobre sus finanzas, ¿no? Sobre sus presupuestos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a estos mercados? ¿Ninguna duda? A ver, ¿cómo se puede acceder a estos mercados? Tenemos dos opciones. Vía intermediarios bancarios. Sí, estaríamos hablando que nuestros intermediarios bancarios podrían realizar estas transacciones por nosotros, de compra y venta en el mercado de divisas. También lo podrían realizar porque ellos tienen como corresponsalía el contrato con brokers, ¿ya? Ahora, esto, como el mundo es cada vez más cambiante, también se puede realizar por medio de aplicaciones, ¿no? Antes las aplicaciones para operar en este mercado Forex tenían un costo de transacción, ¿sí? Que ha ido descendiendo desde $7 a cada vez menos, y ahora existen aplicaciones que te permiten comprar y vender de forma gratuita, ¿no? Te cobran una pequeña comisión en porcentaje, ¿sí? Pero esto lo que ha hecho es dinamizar este mercado de divisas. Porque ¿qué es lo que se quiere en el mercado? Siempre el mercado, si el mercado gana por comisiones existentes, o perdón, los brokers ganan por comisiones, se va a querer que haya más transacciones, y mientras más transacciones, va a haber mayor generación de beneficios, ¿sí? Nuevamente les pregunto, ¿alguna duda antes de continuar?
Entonces, Les tengo una pregunta. dime. ¿Qué pasaría si el Estado se llega a quedar con poca liquidez en lo que es moneda extranjera? ¿Cómo afectaría eso? Ya. En sí, el Estado tiene que ir previendo. En realidad, el Estado lo que hace, vamos a volver al Paint. El Estado tiene un contador del Estado. El contador del Estado, siempre decimos, no, pobrecitos los contadores, el contador del Estado, el que registra todas las transacciones, el contador del Estado es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Bueno, en nuestro país. Y este realiza un registro en lo que se denomina balanza de pagos, ¿ya? Y cuando esta balanza de pagos es deficitaria, ¿sí? Es decir, al país le falta dinero en moneda extranjera, se tiene que conseguir captar primero, generar liquidez. Por lo tanto, el Estado boliviano va a tener tres formas de deuda, ¿sí? Va a tener, primero, deuda interna, o sea que el Estado, si le falta liquidez, se puede prestar de nosotros mismos los bolivianos. Puede emitir bonos y nosotros le podemos dar nuestro dinero y con ese dinero puede realizar transacciones. Se puede realizar préstamos bilaterales, ¿sí? Es decir, podemos ir donde un país amigo y al país amigo decirle, oye, préstame tanta cantidad de dinero. Posteriormente, podemos realizar préstamos de organismos internacionales. Entonces, con estas tres opciones de crédito, nosotros podemos, o como país, se puede solucionar las deficiencias de liquidez. Y obviamente con esta liquidez es con la que se hace oferta y demanda en el mercado de derivados, perdón, el mercado de divisas, ya que se tiene un monto asignado de volumen de dinero llamado el bolsín, ¿ya? Esto ha sido creado básicamente por un personaje que creo que le cae muy mal a la mayor parte de la gente. El bolsín ha sido creado por Gonzalo Sánchez de Lozada cuando era ministro de Economía para hacer frente al tipo de cambio, porque algunas veces el Estado boliviano disponía del dinero y se quedaba sin liquidez. Entonces, este personaje ha creado el bolsín de tal forma que siempre haya una reserva disponible para que se pueda realizar estas transacciones de compra de moneda o de divisas, ¿sí? Además, si quisieran conocer más de qué es lo que podría pasar con relación al quiebre, bueno, porque se le llama default cuando una economía no puede pagar, ¿sí? Entonces, cuando una economía no puede pagar y existe un default, lo que vamos a tener es que el Estado va a buscar cualquier forma de solucionar, incluso va a retenerlo del sistema financiero. Es muy poco probable que se dé. En Argentina se ha dado, ¿ya? Y voy a buscárselos información justo ahora para que puedan ver, porque es un tema interesante que como financieros nos interesa mucho, ¿sí? Aquí, entonces, espero este video eh, explique el default argentino con todos los temas relacionados a su historia. Obviamente nosotros no estudiamos historia de Argentina, pero sabemos que financieramente ha habido un default. Entonces, Muy buenas a todos inversores, ¿cómo les va? Esperamos que muy bien. Nuevamente sean bienvenidos a InverArg y como vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando de los bonos. Nos han consultado sobre ellos y creemos que es muy importante que sepan las características que tienen y por qué invertir o no en ellos. Así que empecemos.
Entras así como te está apareciendo en pantalla y ahí tenés un montón de información. Entre ellas vas a tener la explicación de qué es un bono, ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. Básicamente, y como muy resumido, un bono es algo muy, pero muy similar a un que prestas, ellos te deben a vos y te van a ir pagando intereses hasta completar, digamos, o sea, vas a todo haber eso ganado nosotros esa lo cantidad. conocemos, ¿no? Algunas características que tienen, por ejemplo, hay un montón de cosas más para hablar de los bonos, ¿sí? Pero nosotros vamos a mencionar algunas. La primera es que son muy sencillos de operar, o sea, lo puedes hacer si querés desde el banco, ni siquiera hace falta que tengas cuenta en un broker. El rendimiento que tienen es mayor al que ofrece el plazo fijo y, como a grandes rasgos, esa es una característica. Después, que mayormente se realizan a largo plazo. Otra muy importante quizás sea que, por lo menos en el caso de Estados Unidos, si las acciones suben su cotización, por lo general el rendimiento de los bonos es inferior. Desde ahí vamos a verlo. Es un poco complicado, pero no le presten mucha atención. Sí, vamos a lo realmente importante. Bueno, entonces, lo realmente importante es que en Argentina estamos en default. Le han llamado default selectivo, que básicamente es otra manera de llamarle, que se supone que no estaríamos en incapacidad de pagar, por lo menos en un 100%. Realmente es prácticamente una mentira eso. Estamos en incapacidad de pagar. Yo el número que encontré que Argentina debe, ¿sí?, en deuda externa, es 250.000 millones de dólares. No busqué demasiado, no sé si será el número exacto, no sé si estará actualizado o no, no sé si deberá más o menos, pero vamos a aproximar ese número. Pasado a pesos, ese número son 14.750.000 millones de pesos. Como verán, es un número extremadamente grande y obviamente no tenemos la capacidad de pagar eso. No sabemos qué va a pasar, yo por lo menos no sé. Si alguien les dice que sí, yo calculo que será mentira, no sé exactamente qué pueda pasar. Pero es muy probable que no pueda pagar esto Argentina por lógica. Ahora, eso es solamente la deuda externa y no se tiene en cuenta entonces la deuda interna, lo que el Estado le debe a los propios argentinos. Una de esas cosas son los bonos, ¿sí? Entonces, si Argentina está en default, no va a pagar ni los bonos, ni la deuda externa, y no sabemos qué va a pasar, pero bueno, lo que más puede suceder, o lo que vemos más posible, es una reestructuración de los bonos. ¿Qué es una reestructuración? Bueno, es decirte, ¿sabes qué? No te puedo pagar, vos me diste 10 pesos, yo no te puedo pagar los 5 que te di de debía. Vamos a hacer así, te voy a pagar, en vez de los 15, digamos, o sea, de los 10 que me diste más los 5, te voy a pagar 17, pero de acá a 10 años más. Y bueno, probablemente pase eso y no sabemos si se van a pagar, si no se van a pagar, no se sabe. Entonces, ante la duda, no inviertan en bonos. Nuevamente recuerden, como siempre les decimos, esta es nuestra recomendación, ustedes pueden hacer lo que más les guste. Los bonos de Argentina están ofreciendo unas tasas impresionantes, o sea, es algo raro lo que está sucediendo. A más corto plazo, más ofrece el bono. Esto es básicamente por lo que ya hemos explicado en nuestro curso de introducción a la bolsa. Si no lo viste, lo tenés ahí. Recuerden que acá tratamos de darle las herramientas y después de utilizarlas para darle sentido a las cosas. Básicamente, así como le está apareciendo en pantalla, sería el gráfico de cómo va a pagar Argentina los bonos, como se supone, ¿no?, según el interés que ofrecen. Como verán, a más cerca, más paga. ¿Por qué? Bueno, porque hay menos posibilidades de que se pague. Cuando algo tiene pocas chances de ser pagado, su interés va a ser más grande. O sea, cuando vos tenés posibilidades de perder, tu interés aumenta. Cuando un instrumento es muy seguro, tiene poca rentabilidad, ¿sí? Así va funcionando. Entonces, Argentina tiene pocas chances de pagar los bonos, entonces el interés que te ofrecen a corto plazo es gigantesco. Más gigantesco, es muy grande, ¿sí? Ahora, no sé, cada uno obviamente puede hacer lo que quiere. Nosotros no te recomendamos invertir en bonos. Ya te hemos recomendado en qué invertir, te hemos recomendado fondos comunes de inversión, te hemos dicho cómo elegirlos, te hemos recomendado Mercado Pago y o cauciones, con qué monto y por qué. Todos los links los vas a... Entonces, espero haya aclarado la duda y la pregunta, ¿no? Que los estados toman deuda, estas tres formas de deuda. Y como han visto, el estado que está en default es Argentina, ¿no? Es decir, que tiene tanta deuda acumulada que nunca va a poder pagar. Y básicamente, si le compras un bono a Argentina, no te va a poder pagar. Esto no solo, ese video que estamos viendo es a partir del 2019. Argentina ha entrado en default, si no me equivoco, el año 2002, cuando se ha hecho la marcha del cacerolazo, y solo se ha pagado todo lo que sea todo lo que sea menor a $5,000. O sea, si tú tenías ahorros menores a $5,000 en el sistema financiero, se te ha devuelto. Si tenías más a $5,000,
se te ha retenido. Incluso esa es una medida, imagínense, ese dinero ni siquiera se lo has prestado al Estado argentino, se lo has dado a un banco. Pero tal es la crisis en Argentina, que está en default, que este dinero no se los ha devuelto. Ahora, como pueden ver aquí en el 2019, bueno, un año atrás, en octubre del 2019 prácticamente era ese video, nos dice que hay un default en Argentina. O sea, y han visto que está pagando por los bonos 32%. Entonces, eso significa una rentabilidad altísima. ¿Cuánta es la rentabilidad más alta que nosotros podemos lograr en nuestro sistema financiero? Básicamente 7.5% de algunos DPFs de algunas instituciones financieras que tienen poca liquidez, y en el mercado de valores se está logrando, en acciones no se pasa del 5%, y en lo que es en lo que son bonos, ¿sí? A nivel Bolivia, se puede llegar máximo en bonos altamente riesgosos a un 6%. Entonces, considerando que un Estado debería tener menor riesgo que cualquier empresa, que un Estado pague tanto, bueno, significa que hay alto riesgo. Por eso tenemos que recordar una lección aprendida nosotros en Finanzas 1, en Finanzas 2. El promedio ponderado de costo de capital utiliza un modelo que se llama el Capital Asset Price Money, que es el KPM. Dentro de este KPM utilizamos un indicador que es la tasa libre de riesgo, y dentro de esta tasa libre de riesgo ponemos cuánto se está pagando por los bonos. Imagínense ponerle un 32% como riesgo sistemático a un KPM, nos va a decir que el capital empresarial va a tener un costo de un 50-60%. Entonces, ¿qué significa financieramente esto? Que no solamente este default de la balanza de pagos y que un Estado tenga problemas va a afectar solo al Estado, va a hacer que el costo de capital sea alto, y al ser el costo de capital alto, las empresas que quieran invertir van a tener un promedio ponderado de costo de capital bien alto, y al tener un promedio ponderado de costo de capital bien alto, ¿qué va a pasar? Al evaluar el BAN con una tasa alta, fácilmente va a salir no rentable. Entonces, esto ralentiza la economía nuevamente, y es un efecto dominó o un efecto multiplicador, ¿no? Donde, también hablando de efectos, se tendría un daño colateral, que el Estado, al tener un problema, estaría generando un problema empresarial, al hacer que las empresas tengan que asumir mucho riesgo. Por lo tanto, esto ralentiza toda la economía, y si fueras religioso hubiera que decir hay que orar por Argentina, ¿no? Pero básicamente Argentina se tiene que recuperar tarde o temprano. Ahora, eso es lo que pasa cuando existe poca liquidez, pero estamos hablando de una liquidez, la liquidez, ojo, recordemos que es la capacidad de una empresa, institución o persona de cubrir sus obligaciones, ¿no? Nosotros empresarialmente lo vemos a corto plazo. Ahora, cuando hablamos de solidez, también vemos con la capacidad de cubrir las obligaciones. En este caso, Argentina no es ni sólido ni líquido. Y ahí se estarían generando todos estos problemas, ¿no? No sé si habría alguna duda respecto a esta muy buena pregunta, ¿no? Ya, a ver, comentando más acerca del tema de Argentina, yo este tema lo he conocido por medio de algunas personas que se dedicaban a hacer, se les llama buitres de los bonos. ¿Qué son buitres de los bonos? Las personas que tienen bonos, digamos, yo me he comprado un bono argentino, ¿no? He soñado con este 32% y me he comprado bonos argentinos. Ahora, me he dado cuenta que no me van a pagar ni el rendimiento ni el capital. Entonces, ¿qué hago? Tengo que vender mi bono. Entonces, los buitres de los bonos, ¿qué son? Ojo, los buitres van rondando a lo que se va a morir, ¿no es cierto?
Entonces, estos buitres van rondando y van captando y comprando estos títulos valores que van a ser impagados a precios básicamente muy bajos, y lo que hacen es esperar todo el tiempo que puedan para esperar a que el precio suba o a que el Estado termine pagando. Y hay muchos de estos que se han hecho millonarios porque han comprado bonos a precios muy bajos y luego cuando el Estado ha terminado pagando, ellos han recibido todos los beneficios que las personas que han comprado los bonos no han podido esperar a recibir. ¿Sí? Entonces, eso sería con respecto al tema de una iliquidez de un Estado que sí se puede dar. No sé cómo será el caso de Venezuela, que también sería un Estado o un país a analizar. No sé si estará peor que Argentina. En sus indicadores económicos está peor que Argentina. ¿Sí? Bueno, hubiera que ver si está en default también. Lo más probable es que sí. Y para ver información relacionada y para saber cómo está una economía de este tipo, lo que básicamente se puede hacer es ver la fortaleza de su moneda. Y vamos a ver esto. Tipo de cambio bolívar venezolano, ¿no? A bolivianos, ¿no? A bolivianos. Bob le voy a poner. Entonces, fíjense aquí, y esto es muy representativo. ¿Cuánto vale un peso boliviano? O perdón, ¿cuánto vale un bolívar? Vale 0.000015. Bueno, no sé si son centavos, no, es algo mucho más pequeño, ¿no? Si le damos la vuelta, aquí, ¿cuánto vale un boliviano? Un boliviano, fíjense, valen 65,000 bolívares. Entonces, hubiera que ver lo que nosotros estábamos hablando al principio en nuestro avance, que era la paridad cambiaria o también lo que era la ventaja comparativa. Entonces, tenemos que pensar cuánto costará un pan en Venezuela. Si en Venezuela un pan vale, no sé, imagínense, 1,000 bolívares, yo con un boliviano puedo ir a ser feliz allá mucho tiempo, ¿no? El único problema es que ellos al ser una economía cesada, van a querer que gaste todo mi dinero, ¿no? Entonces, esto explica que algunas economías básicamente no van a operar de manera eficiente. Este bolívar ya no sería una divisa. Yo creo que ningún país lo aceptaría. ¿Ya? Entonces, bueno, estimados estudiantes, espero haya sido fructífero. Me ha encantado que hayan hecho esa pregunta. Vamos a terminar esta sesión. Me queda menos de un minuto de tiempo. Tengan muy buenas noches. Me he olvidado decirles que el plazo era hasta las 18 para la entrega de trabajos, ¿no? No era a partir de las 18. Entonces, tengan muy buenas noches.